Hola chicos. Voy a cambiar el nombre que quedó de mí. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen con los temas? Cuéntenme algo. ¿Tienen alguna duda de algún tema que hayan visto? Hoy me conecté yo el miércoles porque mañana da Gabriel, sin perjuicio de que vamos a mantener los temas que a mí yo voy a dar el que me tocaba mañana y él va a dar el que tocaba hoy, lo da mañana. Así que hoy tenemos que ver instrumento, en realidad nosotros estamos una clase adelantada, así que vamos a ver instrumento privado. Ya se acuerdan que en la clase pasada vimos forma, así que ahora vamos a entrar en instrumento privado. Cualquier duda que vayan teniendo, este es un tema interesante porque ya empiezan a ver cosas más, tal vez más cercanas a lo que ve uno en el tráfico jurídico. Así que cualquier duda me van parando, consultando, ¿sí? Me habían preguntado alguien, no sé quién había sido, acerca de complemento de la unidad 19, más allá de los videos de Pelie y el libro de Sox. Yo creo que con eso alcanza, sin perjuicio de que pueden leerlo de Rivera actualizado, supongo que lo están usando como el manual de cabecera, ese sería lo ideal que lo lean de ahí. Están escuchando todos bien, ¿no? Porque como no. Avísenme si hay alguna duda, si empiezo con el tema de instrumentos privados, si entendieron bien lo de forma. Sí, profe, bueno. Forma, lo que empezamos a ver, entendieron bien, ¿no? Y ya vieron persona jurídica, vieron todo, les faltaría ahora, bueno, terminar con instrumento privado y público, y ya después vamos a empezar a ver los vicios del acto jurídico. ¿Sí? Bien. Bueno, empezamos entonces con la clase de hoy, que es de instrumento privado. Yo les voy a compartir la pantalla como siempre, y cualquier cosa, lo que sí les pido es que me vayan hablando o frenando para que vayamos viendo cosas, dudas que tengan, o cuestiones que quieran ver más en profundidad, lo vamos viendo, ¿sí? Voy a ver, compartir pantalla. Bien. Bueno. Vamos a empezar entonces con instrumento privado. Esto es un repaso de lo que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que empezamos a ver forma? Que dijimos, nosotros vimos todos los elementos del acto jurídico, vimos los sujetos, vimos el objeto. Bueno, previamente del sujeto habíamos visto la capacidad, todos los atributos de la persona, todo lo que hacía a la persona en sí misma y a la persona jurídica. Y ahora vamos a entramos con lo que era la forma del acto jurídico, que habíamos dicho, ¿se acuerdan que era la investidura? Que era aquello que recubría el acto jurídico, que le daba esa digamos, exteriorización. Acá habíamos visto que la forma es el modo en que la voluntad se manifiesta, que es la vestidura exterior de los elementos del acto jurídico, que según Bonieri, y esto era interesante, era el tránsito desde la intimidad subjetiva hasta la exteriorización objetiva. Y acá habíamos visto que el propio código, luego de hablar de los elementos del acto jurídico, los elementos internos, había referido a esta necesidad de que el acto se exteriorice, que esté por fuera del sujeto y que se manifieste en el mundo exterior. Esto era la forma. A su vez vimos que regía el tema de la libertad de formas, vimos que había una amplitud en el sentido de reconocer el ámbito de intimidad del sujeto, el ámbito de libertad del artículo 19 de la Constitución Nacional, como para permitirle a las personas que elijan la forma que estimen más adecuada para representar ese acto jurídico. Esto dijimos entonces que dependía igual de
cuál era la finalidad, el fin intuitivo de la regulación, porque si se trataba de un acto jurídico que el Estado, digamos, le interesaba resguardar con mayor precisión, entonces se iba a requerir algún tipo de forma, y en otros casos en que no se veía afectada digamos, el orden público, o que no trascendía del propio sujeto, que probablemente ahí sí regía la libertad de forma, ¿sí? Bien, todo esto lo vimos. Para ver un repaso, dijimos que los actos voluntarios requieren, además de los elementos internos de la voluntad, este elemento externo, que es la manifestación de la voluntad por un hecho exterior, que dijimos que esa manifestación de la voluntad, ¿se acuerdan que dijimos se podía hacer por cualquier acto, por escrito, oralmente, o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material? Eso, digamos, podía ser de distintas maneras. Después, el artículo 260 era el que establecía el tema de la exteriorización de la voluntad, este transcurso de la interioridad del sujeto a la exteriorización, a la manifestación externa de esa voluntad, para que no quede como un simple, digamos, elemento interno. Y pasamos ahora a ver lo que es el instrumento. El instrumento, ahí como ven, la forma instrumental es el modo de manifestación de la voluntad más difundido. Este instrumento es la declaración por escrito de esa voluntad. Sabemos que es lo más común, más allá de que el soporte instrumental va variando mucho. El tema de la forma por escrito es la más difundida y la que más se utiliza en el tráfico jurídico. Acá, cuando vamos a empezar a ver el tema del principio de libertad de formas y el instrumento privado, en contraposición a lo que van a ver ustedes, o no sé si ya vieron instrumento público, pero es importante que cuando lo vean, hagan esta comparación de cómo rige la libertad de forma en el ámbito del instrumento privado, y cuántos requisitos exigen para el instrumento público en que interviene un oficial público. Por eso, mientras que los instrumentos públicos, las formas están taxativamente arregladas, en los privados rige la libertad de formas, son los sujetos, las partes intervinientes, quienes van a decidir de qué manera van a formalizar ese acto jurídico, van a instrumentar ese acto jurídico. En cuanto a qué consecuencias trae esto de la libertad de formas en contraposición a las formas estrictas del instrumento público, tenemos que el instrumento público va a intervenir un oficial público, tiene que tener ciertos recaudos en cuanto a requisitos notariales, sellos, firmas, un montón de recaudos que exige el propio Colegio de Escribanos. Y a su vez tenemos por otro lado el instrumento privado, en cual rige ampliamente la libertad de formas. Los sujetos pueden elegir cualquier tipo de papel para redactar, pueden instrumentar en un día hábil o inhábil, no es necesario que sea un día hábil, en cualquier horario. Es más, rige ampliamente el supuesto de la libertad de formas. Hay ciertos casos de instrumentos privados en que vamos a tener ciertos requisitos. Por ejemplo, ahí les puse, van a ver el 316 que dice, el 316 del código dice que las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvados con la firma de las partes. Acá tenemos un requisito que establece el código en un instrumento privado para poder darle validez a ese contenido del instrumento privado. Ahí tienen también el 2477 para que vean si quieren. Acá tenemos que comparar lo que es el instrumento en sí con el documento. No son, digamos, no son conceptos idénticos, sino que el instrumento viene del género que es el documento. El documento es aquel elemento material con aptitud para representar un hecho o acto jurídico. Acá vamos a tener no solo el papel escrito, sino cualquier documento que pueda representar ese acto o hecho jurídico. Ahora, el instrumento es una especie de documento que está por escrito y que hace constar una determinada manifestación de la voluntad. Por eso van a ver que dice, el documento es una cosa, un objeto, con una significación determinada, y una de sus partes es lo que determinamos el soporte.
Es decir, un documento puede digamos, ser cualquier elemento material, objeto material que represente una voluntad, que represente este acto o hechos jurídicos, ¿sí? En cuanto al soporte del documento, hoy día, con más razón, es muy amplio el tema de en qué soporte puede constar ese documento, porque, digamos, con el devenir del tiempo, la escritura, el papel escrito era lo más común para poder representar ese acto o hecho jurídico. Sin embargo, en la actualidad, con los avances tecnológicos, son muchos los soportes en que puede constar este documento. Por ejemplo, un CD, digamos, una base de datos. Por eso se dice que el soporte es la cosa, es cualquier material sobre la cual está conformado el instrumento. Y ahí van a ver que dice, el soporte por excelencia era el papel, pero en la actualidad existen muchas posibilidades de recurrir a otros medios, incluidos los tecnológicos. Si nosotros vamos al artículo 286, que es el que rige en materia de la forma del acto jurídico, van a ver que cuando dice que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, y que dice que puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con un texto inteligible y que su lectura exija medios técnicos. Es decir, acá lo que dice es, el soporte es amplio, puede ser cualquier tipo de soporte en la medida que yo pueda extraer esa lectura, esa escritura, ¿sí? Acá tenemos la clasificación de los instrumentos, que es lo que venimos ya charlando, y es que estos instrumentos que dijimos que era el documento por escrito, el documento género, porque es un objeto material que representa ese hecho o acto jurídico, y que es por escrito, por eso estamos hablando de instrumentos, a su vez tiene una subclasificación, que es la de instrumentos públicos, que es la que estábamos diciendo que interviene un oficial público, que tiene un montón de recaudos en cuanto a formalidades que exige el código. Y después tenemos ahí la subclasificación entre los instrumentos particulares firmados, que es lo que nosotros vamos a llamar instrumentos privados, y los instrumentos particulares no firmados. Esa sería la clasificación entre los instrumentos posibles, ¿sí? Los modos de exteriorización de la voluntad por escrito. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, dijimos entonces que los instrumentos públicos exigen un montón de formalidades. Esas formalidades están establecidas en el Código Civil y Comercial. Ahora bien, ¿los instrumentos privados tienen algún requisito, algún recaudo? En el Código de Vélez eran dos los requisitos para que nosotros pudiésemos tener como válido un instrumento privado. En primer lugar era la firma, y en segundo lugar era el doble ejemplar, que sobre esto voy a volver más adelante. En el nuevo código, en el Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo porque tiene ya sus 5 años, en el código actual no se exige el doble ejemplar como requisito de validez del instrumento privado, sino que el único requisito que vamos a tener para considerar un instrumento privado es la firma, ¿sí? Ese es el único recaudo que nosotros vamos a exigir a un instrumento privado. Después, cómo se va a realizar, qué día, con qué fecha, en qué papel, de qué manera lo vamos a redactar, todo eso corre por la libertad de formas y en la libre voluntad de las partes, ¿sí? Van a ver que el artículo 313 establece, para que vean el tema de los recaudos, el único recaudo en realidad. Cuando hablamos ya en la sección 6 de los instrumentos privados y particulares, dice el 313 que si alguno de los firmantes del instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de 2 testigos que deben suscribir también el instrumento. Es decir, el único requisito que exige el código para los instrumentos privados es la firma de las partes. Ahora bien, puede ser que las partes no puedan o no estén posibilitadas de firmar, entonces nos da una salida para poder cumplir con este recaudo, digamos, esencial, que es la firma de las partes. ¿Por qué digo que es esencial? Porque si no tenemos la firma, si volvemos a la clasificación de instrumentos privados, vamos a ver que dijimos que
Si hablábamos de instrumentos particulares no firmados, eran otra subcategoría. Ahora, para hablar de instrumento privado, necesariamente tengo que tener la firma de la parte, ¿sí? De las partes. Obviamente entonces que queda el libre arbitrio de las partes cómo rellenar ese instrumento privado, cómo lo vamos a completar, de qué manera. Ahí van a tener que se puede utilizar cualquier tipo de lenguaje. Es importante que en la redacción de estos instrumentos privados exista claridad, más allá de que se puede utilizar cualquier tipo de lenguaje informal, cotidiano, formal, que exista claridad para los eventuales conflictos que puedan devenir de ese instrumento. Por eso siempre es mejor ser cauteloso y redactarlo de manera que no existan, no dé lugar a dudas acerca de cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, en caso de ser un acto jurídico. Y obviamente que como estamos diciendo que son menores los recaudos, que es más flexible el tema de las formas que con relación a los instrumentos públicos, obviamente como consecuencia vamos a tener una menor eficacia probatoria. ¿Eficacia probatoria a qué le llamo? A cuál va a ser el efecto que produzca ese instrumento. Si con la sola redacción yo el día de mañana estoy resguardada completamente o no, ¿sí? Obviamente que con un instrumento público eso me da más seguridad que un instrumento privado en que no interviene un oficial público y en que no se exige el cumplimiento puntilloso de una serie de formalidades que exige el código y los reglamentos, digamos, y las normas notariales. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. De todas maneras, ahora vamos a volver con esta eficacia probatoria que viene a tener que ver con el valor el día de mañana para poder probar el contenido de ese instrumento, ese acto jurídico que contiene el instrumento. Bien, volvemos entonces al único recaudo que teníamos del instrumento privado, que era la firma. La firma es fácil, el concepto, son dos trazos que individualizan al sujeto, es el modo habitual en que la persona tiene para escribir su nombre, para individualizarse. Obviamente que esta firma, esta suscripción, digamos, este trazo particular del sujeto hace que se le confiera a ese instrumento la autoría. O sea, yo voy a tener como, si inserta ese trazo en ese instrumento, voy a tener que esa persona declaró su voluntad en ese sentido, ¿sí? Volvemos a que es una condición imprescindible del tema de los instrumentos privados porque es el único recaudo y porque si no voy a ir a su clasificación que es un instrumento particular no firmado, ¿sí? ¿Cuáles son los recaudos de la firma? No hay una exigencia en cuanto a de qué manera yo tengo que, digamos, formalizar la firma o digamos, desplegar mi firma. No hay ningún requisito, de hecho puede ser ilegible, no es necesario que sea, digamos, el nombre detallado, pero sí que sea una estampa que utiliza el sujeto para individualizarse, ¿sí? Que lo haga de manera habitual para poder hacer constar su manifestación de la voluntad. Yo sé que esa persona de esa manera se individualiza, ¿sí? Acá tienen los caracteres. Sí. Debería ser la misma que consta en el documento, ¿no? En principio sí, se sabe que la firma con el devenir de los años va cambiando. No es un requisito indispensable que sea idéntica a la del documento. Lo que sí No, pero que tenga la misma, más o menos forma. sí, que sea un trazo que utiliza el sujeto, pero a lo que yo voy es que puede ser que con el tiempo esa persona vaya cambiando su firma, eso no importa. El tema es que tenga cierta habitualidad, ¿sí? Que no cambie de un día para el otro, sino que con eso yo sé que la persona se identifica, ¿se entiende? Más allá de que siempre que yo tenga que digamos, no es una interpretación exhaustiva, sino que yo lo que tengo que interpretar es que la persona con ese signo se hace interpretar como una manifestación de la voluntad, ¿sí? Bien.
Sí tiene que ser hológrafa, es decir, tiene que estar escrita de puño y letra de la persona, no puede ser impresa, ni una copia, ni nada que ver. Es decir, tiene que ser hológrafa, tiene que ser de puño y letra, ¿sí? A su vez, bueno, ahí lo que les pongo es que es la manifestación de la individualidad, es la expresión de la individualidad de quien formula ese trazo. Es exclusiva porque hace a su forma de individualizarse. Es habitual esto que decimos, puede ser que vaya cambiando, pero lo importante es que con esa firma el sujeto normalmente se hace, manifiesta su voluntad, y es una expresión de la voluntad que la finalidad de ese sujeto de plasmar su firma es la de expresar su voluntad. ¿Dónde se firma? Esto es importante. No hay un recaudo en el código que diga dónde se tiene que firmar, pero sí establece el código que la firma al pie del instrumento hace que nosotros tengamos por válido todo aquello, o por que el sujeto manifestó su voluntad respecto de todo aquello que precede. Si yo firmo al final, todo lo que antecede, lo estoy manifestando mi voluntad favorable, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando normalmente puede ser un instrumento de varias hojas y yo firmo al final? Pero ¿qué pasa si en alguna de esas hojas hay alguna enmienda o alguna raspadura? Lo ideal sería que si hay alguna enmienda, se salve y se firme al costado. Por eso van a ver que normalmente en las audiencias o en los instrumentos privados, por ejemplo un contrato de locación, se firme al final, pero a su vez se haga media firma en cada una de las hojas, por cualquier inconveniente. Y por otro lado, la ley de defensa del consumidor, ¿se acuerdan que venimos viendo que hay ciertos recaudos extra que exige la ley de defensa del consumidor, que tiene que ver con esta situación de inferioridad en que situamos al consumidor y digamos, tenemos que tener por cierto que el sujeto entendió todo, ¿sí? Porque son formularios preimpresos, porque no está la debida información al consumidor, entonces también en esos casos se exige para ciertas condiciones desfavorables del consumidor que firme en esas hojas específicas que cambia alguna cuestión. Por eso la Ley de Defensa del Consumidor formula una protección extra para el sujeto y que tiene que ver con la necesidad de que éste haya firmado en ciertas partes del instrumento, ¿sí? Por eso acá el tema de las alteraciones que yo les decía, de las enmiendas y raspaduras y demás, si no están salvadas y firmadas, depende de la apreciación judicial. El juez va a interpretar si esa persona tuvo por válida o si es válida esa enmienda o no. Por eso es bueno, es una buena técnica jurídica el tema de firmarla al lado para que el juez sepa que la persona prestó su conformidad, ¿sí? Bueno, eso ya se los dije. Y como ya les dije, este requisito indispensable, que era el único recaudo para que tengamos un instrumento privado como válido, que es la firma, podía llegar a ser suplido en aquellos casos en que la persona no sabe o no puede firmar. Esto está en el artículo 313. Dijimos que si la persona no sabe o no puede firmar, hay dos posibilidades. Una es la firma a ruego, que es aquella en la cual la persona, otra persona firma por aquella que no puede o no sabe firmar, y es una especie de mandato, porque yo le pido que firme por mí, ¿se entiende? Esa sería la firma a ruego. Y la otra versión o la otra posibilidad para el caso de que la persona no pueda o no sepa firmar es la impresión digital, que tiene que ver con digamos, básicamente imprimir el sello del dedo en el instrumento, ¿no? Ahora, la firma ruego, entonces dijimos que es que un tercero firma el instrumento en nombre y por cuenta de quien no sabe o no puede firmar. Se trata de un mandato que otorga a quien no sabe o no puede firmar a otra persona para que firme por él. ¿Algo vieron de representación voluntaria del tema del mandato ustedes? Esto es importante. Sé que en algún tema se vio,
Ahí me están hablando. No. El mandato es, me fui. Es un acto jurídico en el cual una persona le confiere a otra o le solicita a otra que actúe o que celebre un acto jurídico por ella. Por eso hablamos de mandato. Estoy pensando que en algún caso lo vimos, pero bueno, ahora se me va a venir a la mente. Tengan en cuenta que el tema del mandato es una representación voluntaria, porque así como cuando hablamos de representación parental o curador, ¿se acuerdan cuando hablábamos de curatela? Bueno, en esos casos estábamos hablando de una representación legal, es la propia ley la que establecía esa representación. Hay otra posibilidad que es la representación voluntaria y que tiene que ver con el mandato. Para que lo sepan bien, está a partir del artículo 358 y sucesivos, que establece que los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. Es decir, en este caso la persona no puede firmar o no sabe firmar, entonces es otro el que actúa por él, pero en realidad en la voluntad, digamos, el acto jurídico va a ser celebrado, el originario, va a ser celebrado por aquella persona que no sabe o no puede firmar, ¿se entiende? Este mandatario actúa como una especie de intermediario, pero no va a ser el titular del acto jurídico. Bien, eso en cuanto a la firma a ruego. Después dijimos que la otra posibilidad era la impresión digital en la hoja, en el instrumento, y acá lo que yo quiero que tengan muy en cuenta es que no es lo mismo la firma mediante impresión digital que la firma mediante el trazo del que hablábamos, que era la firma hológrafa, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque piensen ustedes que es muy fácil, o sería muy fácil, tergiversar esa impresión digital en un caso en que la persona no quiera manifestar su voluntad. Por ejemplo, que la persona esté desmayada y se tome esa impresión digital. En ese supuesto, no podemos tener por manifestada esa voluntad, porque en realidad no hay una voluntad en el sentido en que la estudiamos en las otras clases, que hablábamos del discernimiento, de la intención, de la libertad. En ese caso, esos recaudos no se ven plasmados. En cambio, en una firma hológrafa en que el sujeto plasma ese trazo que lo individualiza, obviamente que sí tenemos esa voluntad en todos sus términos, ¿entiende? Por eso decimos que no es lo mismo el tema de la firma hológrafa con la firma digital, ¿sí? La impresión digital, perdón, no la firma digital, que es la otra cosa que vamos a ver después. Ahora, también está el tema de si la persona, ahora vamos a ver que hay ciertos supuestos en que hay una instancia posterior a la firma del instrumento en que si se cuestiona que esa persona haya manifestado su voluntad, se puede requerir que ésta la reconozca o que se estudie mediante alguna pericial caligráfica o demás. Esto lo vamos a ver ahora, no se preocupen, pero tengan en cuenta que esto no sería lo mismo en caso de impresión digital, porque yo no puedo evaluar si esa firma es una emanación de ese puño y letra de la persona en el caso de la impresión digital, ¿sí? Vamos a seguir a ver. Bien. Esto es otra cuestión, el tema de la firma digital. Venimos diciendo que la firma es un recaudo esencial, indispensable para tener por válido el instrumento privado. Ahora, cuando hablamos de firma, estamos hablando de la firma hológrafa, que era el trazo del que hablaba el Código Civil y Comercial. Sin embargo, hay una ley que es la 25.065, creo, ahora en alguna filmina yo la puse, que es la que reconoce que esta firma digital es equiparada en cuanto a sus efectos con respecto a la firma hológrafa. ¿Qué es la firma digital? La firma digital es un procedimiento que es matemático, digamos que está contemplado en la ley, que se equipara a la firma. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar la autenticidad de esa firma mediante alguna técnica, digamos, tecnológica, por decirlo de alguna manera. Ustedes hoy día, cuando salgan a ejercer la profesión, van a ver que ya casi que no se utiliza más la firma hológrafa, porque más este año, con todo lo de la pandemia, se agilizó
todo lo que hace al expediente digital. Por ende, un abogado no presenta más un escrito firmado de manera hológrafa, sino que lo presenta de manera digital, en la generalidad de las situaciones. Obviamente que hay ciertos escritos que se siguen presentando en papel excepcionalmente. Pero cuando hablamos de la firma digital van a ver que es muy importante porque hoy día es lo que rige en todos los ámbitos, ¿sí? El abogado va a tener lo que se llama un token, que es una especie de pendrive en el cual una autoridad superior verifica que ese token pertenece a esa persona. Por ejemplo, el caso de los abogados es el colegio de abogados el que va a conferir el token al abogado, y lo que hace es que el abogado con ese token pueda firmar y pueda individualizarse mediante esa firma digital, ¿sí? Lo que se hace es comprobar la autenticidad porque interviene este organismo y a su vez es el propio instrumento el que hace que esa firma sea auténtica. Lo mismo pasa en el ámbito del Poder Judicial, es decir, el juez o los funcionarios van a tener un token que va a estar, en el caso de los funcionarios y el juez, lo confiere el Registro Público de Comercio, que es esta autoridad que verifica que sea auténtico y que le otorga ese token a las personas que individualiza, y cualquier firma que se haga con ese token va a ser válida, va a ser tenida como válida. Vamos a ver que el código mismo contempla la posibilidad de la firma digital porque dice que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un medio para identificarla y ese método asegura razonablemente su autoría e inalterabilidad del instrumento. En el caso de la firma digital se cumple con esto porque la autoría, como ya les digo, lo va a verificar la autoridad de aplicación, que va a ser la que entregue ese token, y la inalterabilidad del instrumento también, porque al yo firmar ese instrumento mediante la firma digital, ese instrumento automáticamente se pasa a ser inalterado, yo no lo puedo modificar. El estado va a ser firmado y yo no voy a poder modificar el contenido de ese instrumento. ¿Se entiende? Por ejemplo, el caso de una resolución. Después, cuando firme esa resolución, no va a poder alterarse de ninguna manera el contenido de esa resolución y va a estar firmada por él, ¿sí? Bien, este es el número de la ley de firma digital, ahí me había equivocado en el número, es 25.506 y es del 2001, pero van a ver que recién ahora es cuando empieza a tener la mayor difusión porque es cuando mayor implicancia tiene el ámbito tribunalicio, por eso le damos mucha importancia ahora. Ahora, sí tienen que diferenciar en cuanto, van a ver que esta ley contempla dos posibilidades, la firma digital y la firma electrónica. La firma digital es aquella que dijimos recién, que puedo yo verificar la autoría y puedo verificar que el instrumento no pueda ser alterado. Esas son las dos necesarias consecuencias de la firma digital. Ahora, cuando hablamos de la firma electrónica es cuando no se cumplen estos recaudos. Por ejemplo, que un instrumento esté firmado, un instrumento digital, esté firmado por la persona, pero que no intervenga esta autoridad de aplicación y que no haya sido, no se cumpla con esta autoría y esta inalterabilidad. ¿Se entiende? En ese caso estamos hablando de firma electrónica, pero no de firma digital. Por eso van a ver que la propia ley de firma digital define a la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. ¿Para qué es esto de la información que se requiere antes de firmar digitalmente? Para poder verificar que hay una manifestación de la voluntad, que hay una autoría del sujeto, y cómo se hace en la práctica. En la práctica, cuando yo quiero firmar un instrumento de manera digital, ingreso el token y lo que me va a pedir el sistema es que yo ponga una contraseña. Entonces esa contraseña hace que la información sea de exclusivo conocimiento de aquel titular del token. ¿Se entiende? Bien. Por eso digo que la firma electrónica, ahí pongo que la firma electrónica no reúne los requisitos de la firma digital. Es una diferencia importante porque
cuando yo hablo de la firma digital, lo estoy equiparando a lo que decíamos de la firma hológrafa, y por ende tengo a un instrumento privado en todos sus términos. Ahora, cuando hablamos de la firma electrónica, no estamos hablando de un instrumento privado, sino que estamos hablando de un instrumento que puede ser como a los efectos de poder probar un hecho o un acto jurídico, yo voy a tener que complementarlo probablemente con otros instrumentos o con otras pruebas, ¿se entiende? ¿Cuál es la función de la firma digital? Obviamente que es la misma que la firma en sí, porque dijimos que los efectos de la firma digital se equiparan a los de la firma hológrafa. Acá hay una particularidad que lo distingue de la firma hológrafa, y es que yo no puedo separar el instrumento digamos, puede ser que yo redacte un instrumento y lo firme hológrafamente otro día. Cuando yo hablo de la firma digital, se firma al momento, es decir, es un todo, no es que se puede distinguir la firma del instrumento, ¿se entiende? Después tenemos el correo electrónico, que es un supuesto de un documento digital, pero solo va a tener el valor probatorio importante que tienen los instrumentos privados, sin perjuicio de que vamos a distinguirlos de los instrumentos públicos, cuando este correo electrónico sea firmado digitalmente. Ahora, si no es firmado digitalmente, volvemos a lo que estábamos diciendo recién. Es una firma electrónica y va a tener otras consecuencias que si fuera una firma digital. Y acá lo que les había aclarado es que estos correos electrónicos se equiparan a la correspondencia en el sentido de que tienen protección constitucional y se aplican todas las reglas de inviolabilidad digamos, de la correspondencia y de los instrumentos privados, digamos, de la correspondencia del ámbito privado. Ahora vamos a ver igual qué pasa con la correspondencia y cuándo la puede utilizar como prueba, cuándo no, ¿sí? Si es privada, en qué casos. Bien, documento firmado en blanco. Es normal que cuando nosotros hablemos de un instrumento que es firmado en blanco, lo primero que nos venga a la mente es que, primero que es raro, ¿no? Es raro, un instrumento privado, un documento firmado en blanco. Que yo entregue un documento firmado en blanco y que la otra persona lo llene, ya me daría signos de que es algo ilegal, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el código nos da la posibilidad de que ese instrumento sea llenado con posterioridad, y acá se aplican las reglas del mandato. Entonces un instrumento puede ser firmado en blanco, es decir, yo dejo el instrumento en blanco y lo firmo al final, con el fin de que luego se complete siguiendo las instrucciones del mandante, es decir, del firmante. Es decir, lo importante del instrumento firmado en blanco, del documento firmado en blanco, es que después no se rellene con cualquier cosa, ¿sí? Yo lo voy a entregar y voy a permitir que ese documento se rellene, pero ¿cómo se va a rellenar? Con aquellas pautas que yo di previamente, ¿sí? Es válido porque en el ámbito, en el tráfico jurídico, es una buena forma de agilizar los trámites y lograr que, digamos, lograr ese tráfico jurídico, esa agilidad. Pero siempre es más riesgoso entregar un instrumento en blanco que, por ejemplo, un pagaré, que sea rellenado después por la otra parte. Siempre es más riesgoso que firmar un instrumento en el momento en que se establece. ¿Se entiende? ¿Alguna duda del instrumento en blanco? Genera ciertas dudas, ¿no? Porque no es algo común. Bueno, van a ver que el artículo 315... Sí. ¿El cheque es lo mismo que el pagaré? ¿Cómo? ¿El cheque? Sí. No, son dos instrumentos distintos que son cambiarios porque están dentro digamos, del ámbito, esos instrumentos que hacen a la agilidad del tráfico jurídico, pero son diferentes. El pagaré es una orden de pagar a una persona, y el cheque, en el cheque interviene el banco, da una chequera y le da la orden al banco de pagarla a ciertas personas que la persona indica en el cheque.
tiene ciertas particularidades, si el cheque no tiene ningún tipo de fondo en el banco es rebotado, y eso genera consecuencias. El pagaré se hace entre partes. Bien. Y porque no se me viene a la cabeza un ejemplo de un documento que esté en blanco que pueda conformar un acto jurídico. Es que cualquiera, porque puede ser que yo te diga, por ejemplo, yo te alquilo mi casa y no tengo tiempo tengo confianza, no tengo tiempo en que en este momento hagas todo el instrumento con todas las cláusulas, así que te dejo un papel firmado en blanco y vos después rellenalo. También es muy común en el caso de los abogados, cuando ustedes lo vayan a ver a un cliente y está apurado y se tenga que ir, o que digan, no quiero venir todos los días, te dejo varios escritos firmados en blanco y vos después lo vas rellenando. Entonces, en cierto modo es un mandato, porque le da la confianza de rellenarlo en el ámbito, digamos, siempre con las pautas que establezca esa persona que firma en blanco, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esto, que el rellenado de cómo se va a completar ese instrumento es siempre dentro de las pautas y el mandato que le dio esa persona que firmó en blanco, ¿sí? Esto le da la posibilidad a la persona que firma en blanco que si se rellena o se completa de una manera exorbitante y que excede al mandato que le había conferido, en ese caso puede impugnar el contenido del instrumento, pero lo que me exige el código es que no sea únicamente la prueba por testigos. Es decir, yo puedo atacar, decir, no, la verdad es que yo no le dije que lo llene de esa manera, yo di estas otras pautas, pero lo que me exige el código es que traiga algún tipo de prueba para poder contrarrestar esto que fue llenado en exceso, ¿se entiende? Acá, más allá de que el código quiere garantizar la libertad de formas, el tráfico jurídico y todo lo que venimos hablando, por otro lado también toma en cuenta que la firma de un instrumento en blanco, en cierto modo, digamos, por decirlo de alguna manera, es inseguro, digamos, es riesgoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, como la firma de un instrumento en blanco es riesgoso, el que asume ese riesgo tiene que después poder comprobar que si se llenó en exceso o qué pasó, ¿sí? Sí, pero en el caso de un alquiler, a ver, hablo por mi experiencia, no sé en realidad bien cómo es, pero cuando vas a alquilar y vas a contratar, siempre se firma frente a un escribano, ¿no? Siempre se exige la presencia de las dos partes, ¿no? Es diferente. Digamos, vos probablemente cuando hayas ido a firmar un contrato de locación, justo se certificó la firma con un escribano. Sin embargo, el contrato de locación puede ser hasta oral, no necesariamente tiene que ser mediante la intervención de un oficial público. Es totalmente libre. Entonces, tal vez se dio que justo cuando vos contrataste, el locador quiso quedarse tranquilo y hacer certificar la firma, que es una buena técnica para que el día de mañana ya tenga alguna prueba si hay algún conflicto. Pero no implica que necesariamente tenga que intervenir el oficial público. Por eso digo, tranquilamente en cualquier tipo, de última no te imagines la locación, imagínate una venta de algún mueble, de una máquina de escribir, de una impresora. Yo te vendo una impresora. Sí. Te doy un instrumento en blanco, vos llenalo, me llevo una impresora, es decir, hace a la dinámica y también, obviamente que no cualquiera firma en blanco, tiene que, digamos, tiene que tener algún motivo, por ejemplo, la confianza, Mucha confianza. claro, en este vínculo abogado-cliente es normal que se firme en blanco porque precisamente si yo planteo o elijo un abogado, el vínculo es de confianza. Entonces yo sé que firmo un escrito en blanco, pero que no va a llenarlo de cualquier manera. Claro. O puede ser que también hacia la agilidad. En los contratos de locación muchas veces se piden pagarés firmados en blanco.
Y eso, si uno está en total necesidad, tal vez lo termina firmando. Es decir, depende del caso. La idea es que no... Esperen que hay algo en el chat. Un contrato de mutuo con los importes sin consignar. Sí, puede ser que el tema de la firma en blanco puede ser que sea parcialmente en blanco o que sea completamente en blanco. En esto del pagaré es normal que se deje directamente, se pongan los precios, pero se dejen las fechas y demás sin consignar. Puede ser esto totalmente en blanco o parcialmente en blanco. Y lo que sí quiero que tengan en cuenta es que más allá de que nos choque el tema de la firma en blanco, es algo que existe y que es habilitado por el código. El propio código da la posibilidad de la firma en blanco, ¿sí? El mutuo sí es un caso también de posible instrumentación en blanco. El artículo 315 van a ver qué dice. Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en blanco puede impugnar el contenido mediante prueba de que no responde a sus instrucciones. Fíjense que habla de las instrucciones de la persona que firma en blanco. Pero no puede valerse para ello de testigos si existe principio de prueba por escrito. Si no existe, perdón, principio de prueba por escrito. Esto del principio de prueba por escrito es ¿se acuerdan cuando veíamos la forma ad solemnitatem, ad probationem? Bueno, es un caso de forma a los efectos de la prueba, forma ad probationem, es decir, a mí me exige que yo tenga por lo menos algo escrito que contrarreste ese exceso del llenado del documento en blanco. Bien, ahora vamos a seguir. Esto es el 315 para que vean después. ¿Cuál es este fondo? ¿Por qué esto de que me pide el principio de prueba por escrito? Por esto que les decía, que el que firma el instrumento privado asume el riesgo derivado de la puesta en el tráfico jurídico de ese instrumento que es riesgoso. Y también lo que agrega el artículo 315 es que este desconocimiento del mandato nunca puede afectar a los terceros de buena fe. Cuando veamos nulidades, van a ver que siempre el código trata de equiparar, por un lado, el tema de la voluntad, de respetar cuál fue la voluntad de las partes. En este caso, el exceso en el llenado de la firma en blanco va en contra de la voluntad de aquel que firmó en blanco, pero siempre el código trata de contrarrestar los derechos de esa persona con los derechos de los terceros de buena fe. Son aquellos terceros que de alguna manera tienen alguna consecuencia jurídica, adquieren algún derecho derivado de ese instrumento firmado en blanco, ¿sí? Puede ser que yo ese pagaré que firmé en blanco se fue dando de mano en mano y llegó a un tercero de buena fe. Más allá de que yo pueda reclamar contra aquel que llenó en blanco en exceso a mis instrucciones, nunca puedo ir contra aquella persona que por algún tipo de otro título de buena fe tenga ese pagaré. Yo le voy a tener que pagar lo que dice el pagaré y después iré a reclamarle a aquella persona que se excedió en el mandato. ¿Por qué adopta esta solución el código? Para tratar de contrarrestar estos dos derechos que son válidos y tratar de garantizar el tráfico jurídico y la seguridad jurídica, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si el instrumento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda y en ese caso es llenado obviamente por una persona que ni siquiera fue la que recibió el instrumento firmado en blanco? En ese caso no puede oponerse al firmante el contenido, salvo de nuevo los derechos de los terceros de buena fe, si adquirieron algo a título oneroso. Es lo mismo que dice el artículo 315, es decir, siempre se tutela a esos terceros de buena fe y a título oneroso para garantizar la seguridad jurídica y el tráfico jurídico. ¿Por qué? Por esta tutela de la apariencia, la buena fe que tiene que primar en todo el ámbito del tráfico jurídico. Después hablábamos hoy más temprano del tema de las raspaduras, las enmiendas, y dijimos que es importante que se salven para evitar que después el juez tenga que evaluar si esas enmiendas y esas raspaduras fueron válidas y fueron autorizadas por la persona que suscribió el instrumento o no.
Por eso es de buena técnica que cuando se hace alguna enmienda, se tacha o se escribe al lado un número, después se tacha o se borra, que se aclare que el enmendado vale o lo tachado vale, es decir, que se deja alguna leyenda y se vuelva a firmar para evitar cualquier tipo de cuestionamiento el día de mañana, ¿sí? El artículo 316 dice que las raspaduras, enmiendas o entre líneas que afecten partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Después, no sé si quieren que... Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Vemos un poquito más y ya cortamos y de última volvemos la clase que viene porque tenemos otra clase del tema de instrumento privado y no quiero avanzar mucho para tener, digamos, que desarrollar y para no cansarlos también hoy. Bien, esto del valor probatorio que hablábamos del instrumento privado en contraposición al instrumento público, fíjense que estamos hablando de una serie de liberalidades que tiene el instrumento privado, que no solo se puede formular de la manera que queramos, podemos efectuarlo en algún día inhábil o en cualquier hora o con cualquier soporte. En ese caso, dijimos que las partes son totalmente libres y acá rige la libertad, la plena autonomía de las partes, porque no interviene además ningún oficial público. Esto genera también que los costos sean menores. ¿Se acuerdan cuando la clase pasada decíamos y comparábamos el formalismo contra el informalismo? Dijimos que el informalismo es mucho más barato y más conveniente en el sentido de tiempos, porque es más ágil. Pero a su vez esto tiene consecuencias negativas de alguna manera, porque no es lo mismo acreditar o probar un acto jurídico mediante un instrumento público, que yo no puedo básicamente cuestionar, que mediante un instrumento privado, ¿sí? De todas maneras, cuando ustedes analicen instrumento público, fíjense que hay que desmembrar el contenido de ese instrumento público, porque no todo lo que contiene ese instrumento público tiene un valor probatorio alto, ¿sí? Ahí van a tener que distinguir todo lo que pasa por ante el oficial público, por ejemplo, la fecha en que se celebra la escritura. Tomemos, por ejemplo, una escritura. En la escritura ustedes tienen varias partes. Tienen la fecha, el lugar donde se celebra esa escritura, que lo establece el oficial público. En ese caso, esas cuestiones no van a poder ser cuestionadas salvo un procedimiento específico. Lo mismo que el oficial público verifica la identidad de las partes que comparecen, que miró el documento, que sabe que son esas partes. Eso también tampoco puede ser cuestionado porque son todas cuestiones que el oficial público verifica a través de sus propios sentidos. Ahora, ¿qué pasa si las partes van y le dicen al oficial público que ese dinero se obtuvo por la venta de un inmueble con anterioridad a ese que están comprando? ¿Qué piensan? ¿Eso es algo que tiene un alto valor probatorio o no? ¿A alguno se le ocurre algo? Bueno, en ese caso particular, ahí me pusieron algo en el chat. Claro, es una declaración de la parte, dice Lucas. Entonces, en ese caso, en que el oficial público no comprobó que esa plata haya venido de una venta anterior, no va a tener el mismo valor probatorio que la fecha, el lugar de celebración o la identidad de las personas que van, ¿sí? Tengan en cuenta cuando analicen instrumento público las distintas partes del instrumento y qué es lo que tiene una fuerte eficacia probatoria y qué no, ¿sí? Acá se me fue, vamos a volver antes.
Sí tengan en cuenta que... Profe, Sí, te habla Bianca Di Lorenzo. Entonces sería como que falta una tercer parte que lo compruebe, que lo constate. claro, lo que pasa en los instrumentos privados es, vos me decís en el caso de instrumentos privados, o en ese caso la escritura. Claro, sí. No, claro, lo En el que caso de instrumento privado. precisamente en los instrumentos privados, como son celebrados por las partes y no hay ninguna persona ajena a esas partes, piensen que si no sería muy fácil tergiversar los derechos de otros acreedores. Nosotros hacemos como que yo te vendo para que ningún acreedor pueda atacar tu patrimonio, ¿entendés? De esa manera, lo que se evita es la connivencia de las partes para afectar a terceros de buena fe. Entonces, por eso el instrumento privado tiene menor eficacia probatoria que un instrumento público, que ahí sí ya hay un tercero imparcial que interviene, que a su vez da fe pública de todo lo que pasa ante él. Sin embargo, hay ciertos mecanismos que nosotros podemos adicionar a este instrumento privado para darle una mayor eficacia probatoria, ¿sí? Por ejemplo, entre las partes, si yo le quiero oponer a la otra parte que firmó un instrumento, ese instrumento privado, necesariamente tengo que previamente hacer que esta persona reconozca que es su firma. Una vez que reconoce que es su firma, ahí ya se lo puedo oponer, ¿se entiende? Obviamente que si es un instrumento privado con firmas certificadas, no hace falta que yo pase por este procedimiento, porque ahí ya intervino un oficial público que dio fe pública que esa firma le pertenecía. Entonces ahí yo ya me salvo un paso, digamos. Y por otro lado, que si quieren Pero, ya... profe, Sí. perdón, por ejemplo, cuando uno vende un auto, ¿no? Lo Sí. único que tiene su nombre, un auto, se lo vende a, no sé, al hijo, por decir. Tiene que ir a, no me acuerdo cómo se llama el lugar este, Registro, donde se firman las partes. el Firman las registro partes. automotor. Ahí, bueno, eso ya es una constancia pública, ¿o no? Claro, lo que pasa en ese caso es que justo la forma de transmitirlo del dominio de un automotor es mediante la firma del 08, que a Sí, su vez se firma en el registro y se inscribe en ese momento. O sea que ahí ya hay, digamos, ahí es muy difícil. Lo que vos estás tratando de decir, me parece, es lo previo, que es el boleto. Un boleto en el cual yo me obligo si hiciera un boleto antes, o algún tipo de instrumento anterior a esa transmisión mediante el 08, ahí ya no interviene nadie tercero, pero si vos ya vas a inscribir el automotor, ya ahí sí, ya directamente, ¿se acuerdan como cuando hablábamos la clase pasada de que justo el registro de la propiedad automotor es constitutivo, que a partir de que yo lo inscribo, se transmite la propiedad y eso constituye, desde ahí se constituye la transmisión. Es bastante particular ese caso. claro, Pero pero sí, a lo que voy es que, por ejemplo, si esta persona tiene acreedores, o así sea un solo acreedor y tiene, bueno, como bien patrimonial un auto nada más, ¿no? Un auto bueno, se me vino a la cabeza un auto. se está Eh, igual adelantando a lo que yo también iba a avanzar, que en ese caso de automotor no, porque ahí ya es particular, porque ya se ingresa al 08. Pero claro, hay así como les digo que el reconocimiento de firma entre las partes hace que se pueda oponer el instrumento a la otra, para que yo lo pueda oponer ese instrumento a un acreedor o a un tercero que no participó de ese acto jurídico, yo tengo que adicionarle lo que se llama la fecha cierta, que es esa fecha a partir de la cual el tercero no me va a poder cuestionar que ese acto jurídico se firmó, ¿sí? Esa fecha cierta puede ser de distintas maneras, lo vamos a ver que el código lo establece en forma genérica, pero en ese caso se va a poder oponer por lo menos la fecha a ese acreedor. Pero el contenido siempre va a poder ser cuestionado porque no interviene el oficial público. Es decir,
Es diferente la eficacia probatoria, pero si el instrumento privado tiene firma y fecha cierta, es más posible que yo lo pueda oponer a un acreedor que no, ¿entiendes? De todas maneras, si hubo algún tipo de fraude o alguna intención de afectar a ese acreedor, vamos a tener otros mecanismos legales para poder, digamos, para poder desvincular o no hacer valer ese instrumento frente al acreedor. Pero eso lo vamos a ver en otra parte, digamos, en otra bolilla. Si quieren, cortamos acá y seguimos viendo todo lo de la fecha cierta y lo que falte de instrumento privado la clase que viene, salvo que quieran seguir, no sé, díganme ustedes. Yo, si quieren, sigo, si no, cortamos y terminamos, porque tenemos una clase extra, digamos. Bueno, si quieren, hacemos así. Fíjense bien el tema de la fecha cierta, después vamos a ver eso en la clase que viene, y vemos el doble ejemplar, que ya no es un requisito, pero que en su momento en el Código de Vélez era un requisito del instrumento privado. Y también van a tener la clase de instrumento público si no la tuvieron, y podemos hacer la comparación bien instrumento público e instrumento privado. ¿Les parece? ¿Cuándo vemos la unidad 22? No tengo acá ¿cuál es la unidad 22, Facundo? Creo que no tengo el programador, me fijo. Esperen un segundito. La unidad 22, alguien me dice que es... La forma de los actos es la que vimos la clase pasada. En realidad la íbamos a ver hoy, pero venimos como una clase adelantada. No sé si Facundo estaba en la clase pasada, pero es lo que vimos de forma del acto jurídico, el tema de la formalidad versus la informalidad. De todas maneras, yo después le subo el PowerPoint al campus. Y está la clase anterior, si es que no pudiste estar, está también subida a YouTube. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos entonces el jueves que viene. Mañana tienen con Gabriel y tienen la clase. ¿Cómo? Buenas noches. Bueno, chao Alejandra, chao a todos.